Bueno, tenemos el tercer ejercicio de la segunda parte, donde dice que para la función f de x es igual a 3x cúbica menos x cuadrada menos 12x más 4, calculemos los puntos mínimos, máximos y la gráfica. Bueno, primero se debe de obtener la primera derivada, la cual la tenemos aquí. Esta primera derivada se iguala a 0 y se resuelve. En este caso, se observa que la primera derivada es una función cuadrática y la podemos resolver con la fórmula general. Entonces tenemos que determinar A, B y C. En este caso A sería 9, B sería menos 2 y C sería menos 12. Lo sustituimos en la ecuación y nos daría esto. Lo que hice fue, primero, este menos lo multipliqué por este menos 2. Y nos daría positivo, por lo tanto ya no lo puse en la siguiente parte. Después elevé el menos 2 al cuadrado, que sería 4, y realicé la multiplicación de menos 4 por 9 por menos 12. Y nos dio como resultado 432. Aquí está. Realicé la suma, que está dentro de la raíz, y me dio como resultado 476. Ah, otra cosa. Multipliqué el denominador, que es 2 por 9, y nos dio 18. Después de eso, resolví la raíz y me dio como resultado 20.88. Y ya de ahí lo dividí en dos, o saqué x1, x2, como lo quieran ver, en el cual en una parte es la suma y en otra parte es la resta. Resolví eso y me dio como resultado en x1 1.27 y en x2 menos 1.04. Y estos son nuestros puntos críticos, los cuales, para saber si el punto es máximo o mínimo, tenemos que sacar primero que nada la segunda derivada. Esta segunda derivada la sacamos con respecto a la primera. Después de eso se evalúa la segunda derivada en los puntos críticos. Evaluamos en 1.27, que es el primer punto crítico que nos dio. Sustituimos y nos dio como resultado 28.86. Y se dice que si el resultado es mayor que 0, entonces en esa x hay un punto mínimo. Resolvamos el segundo punto crítico, que es menos 1.04. Sustituimos y nos dio como resultado menos 20.72, lo cual es menor a 0. Y se dice que si el resultado es menor a 0, hay un punto máximo en esa x. Entonces, para saber las coordenadas exactas del punto mínimo y máximo, debemos de evaluarlos en f de x, los puntos críticos. En este caso, f de x es esto. Entonces, en eso tenemos que sustituir las x por el punto crítico. En este primer caso sería 1.27. La sustituimos y la resolvemos. El resultado es menos 6.70. Por lo tanto, el punto mínimo está en las coordenadas 1.27, menos 6.70. Evaluamos el segundo punto crítico, sustituimos en la función y resolvemos. Y nos da como resultado 12.02. Por lo tanto, el punto máximo está en las coordenadas menos 1.04, 12.02. Para saber si existe un punto de inflexión, tenemos que resolver, más bien tenemos que obtener la tercera derivada. Y esta, si nos da diferente a 0, eso quiere decir que sí hay un punto de inflexión. Y nuestra tercera derivada es 18, por lo tanto existe un punto de inflexión. Para saber cuál es, primero que nada debemos de igualar a 0 la segunda derivada y resolver. En este caso, acuérdense que la segunda derivada nos dio como resultado 18x menos 2. Entonces la igualamos a 0 y la resolvemos. Nos dio como resultado
un noveno, que es igual a 0.11, y esto se dice que es un punto crítico. Una vez más, se resuelve se evalúa ese punto crítico en f de x para saber las coordenadas exactas. Entonces lo evaluamos, lo sustituimos en la función y tenemos como resultado 2.67. Y las coordenadas exactas de nuestro punto de inflexión es 0.11, 2.67. Para poder graficar tenemos que primero saber en nuestra gráfica cuáles son los interceptos con x. Entonces tenemos que resolver f de x y para eso lo hago con división sintética. Esto es nuestra función y del último término, el término independiente, el cual no tiene x, sacamos esto y nuestras posibles soluciones serían 1, 2 y 4. Yo decidí partir con el número 2, el cual resolví en esta división sintética. Bajamos el 3 en el primer caso. Después 3 por 6, no, más bien 3 por 2 es igual a 6. Lo restamos y nos da como resultado 5. Después 5 por 2 son 10. Lo restamos y nos dio como resultado menos 2. Después multiplicamos el menos 2 por el 2 y nos da menos 4. Y menos 4 más 4 nos da 0. Por lo tanto se dice que sí es una solución. Bueno, de ahí no quitamos eso. Y seguimos resolviendo. Tapamos esto para que no se confundan. Y ponemos menos 2. Bajamos el 3. Y el menos 3 por el menos 2 nos da menos 6. Restamos y nos da menos 1. Menos 1 por menos 2 nos da 2. Y restamos y nos da 0. Por lo tanto, sí es solución. Y reescribimos. En este caso, en la primera parte, x sería igual a 2. Por lo tanto, x menos 2 es igual a 0. Y en la segunda parte, menos x es igual a menos 2. Y por lo tanto, x más 2 es igual a 0. Y a la hora de reescribir, eso nos ayuda. Tenemos x más 2 por x menos 2. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Bueno, de aquí. Si nos quedan dos términos, eso quiere decir que el primero que tenemos lleva x y el segundo no lleva. Por eso es 3x menos 2. Y una vez más igualamos a 0 para obtener las x. Esto ya lo habíamos hecho con el ejemplo de arriba. Y ahora sí ya podemos graficar. Tenemos los puntos mínimos, máximos, el punto de inflexión y los interceptos con x. Y aquí está nuestra gráfica. En este caso, aquí está x1 en menos 2, aquí está x2 en 1/3 y aquí está x3 en 2. Nuestro punto de inflexión se muestra aquí con las coordenadas. Nuestro punto mínimo se muestra aquí, igual con sus coordenadas. Y nuestro punto máximo se encuentra aquí con nuestras coordenadas. Y ahí se muestra mi gráfica.